Buenas tardes, soy Laura Madrid, coordinadora de la Subdirección de Fintech y Ciberseguridad de la CNMV de España. A lo largo de esta píldora nos vamos a centrar en las nuevas infraestructuras de mercado basadas en TRD. La Comisión Europea estaba muy interesada en probar esta nueva tecnología y en vez de modificar la normativa tradicional sin haber probado los cambios, deciden establecer una especie de sandbox pero con infraestructuras reales. Y para ello establece un reglamento, el 2022/858, conocido como el Reglamento Régimen Piloto o DLT Pilot Regime, que está en aplicación desde el 23 de marzo de 2023. En esta primera diapositiva se ve cómo funciona el sistema tradicional de negociación y poscontratación, en el que por un lado tenemos a la izquierda los centros de negociación donde los inversores compran a través de intermediarios financieros y luego a la derecha la parte de poscontratación y en la que sobre todo en renta variable se encuentra la cámara de compensación para poder compensar las operaciones y evitar el riesgo de contrapartida. Y finalmente tenemos la liquidación y el registro a cargo del Depositario Central de Valores, el DCV, que en España el único que hay se llama Iberclear, y cada uno con sus miembros y entidades participantes. Es un sistema de doble escalón y la forma de representación de los valores de estas infraestructuras, por ley y por reglamento europeo, solamente puede ser mediante anotaciones en cuenta. ¿Qué es lo que nos propone el reglamento de régimen piloto? Pues contempla tres tipos de infraestructuras de mercado basadas en TRD. Primero tenemos el sistema multilateral de negociación, que son aquellos que solo admiten a negociación instrumentos financieros basados en TRD y que pueden ser operados o bien por sociedades de valores, agencias de valores u organismos rectores del mercado regulado. Luego tenemos los sistemas de liquidación basados en tecnologías de registro distribuido, que solo pueden ser operados por un DCV, un Depositario Central de Valores. Al comienzo se piensa solamente en estos dos tipos de infraestructuras, por analogía con lo que ya existía, con lo que hemos visto en la diapositiva anterior, pero luego se introduce un tercer modelo de infraestructura que a nuestro modo de ver es el más interesante y de hecho es el que por el que la mayoría de los proyectos optan. Estos son los sistemas de negociación y liquidación basados en TRD, es decir, que combina las dos funciones y pueden ser operados por sociedades de valores, agencias de valores, organismos rectores del mercado regulado o bien por un DCV. Esta infraestructura de mercado es novedosa ya que no existe en el sistema tradicional. Funcionaría de esta manera. Lo que supone la infraestructura es que, como hemos dicho, en un mismo lugar ocurre tanto la negociación como la liquidación. Y otra novedad es que a esta infraestructura pueden acceder los inversores a través de los intermediarios, de los miembros del mercado, igual que pasaba en el modo tradicional, pero también pueden acceder de forma directa. En estas infraestructuras es clave el operador de la infraestructura del mercado y una entidad nueva que aparece, que es la entidad responsable de la administración de la inscripción y del registro, que la denominamos ERIR. Esta es una entidad autorizada que tiene una autorización ad hoc y que se encarga, entre otras cosas, de garantizar la integridad y mutabilidad de la emisión. Aunque esté registrada en blockchain, se tiene que encargar de estas cosas, de identificar a los titulares, de garantizar el acceso a la información y también es la que se va a encargar de hacer determinadas actuaciones que también se pueden hacer en el mercado tradicional y que se tienen que garantizar en esta nueva infraestructura, que son, por ejemplo, pignoraciones, ejecutar una herencia, transmisiones forzosas, embargos, etc. En estas infraestructuras, para valores negociados, la ERIR normalmente es la infraestructura que lleva la liquidación y que coincide con el propio operador de la infraestructura. Y en valores no negociados, para la emisión de este tipo de valores también necesitamos una ERIR y suele ser una empresa de servicios de inversión, pero siempre y cuando tenga el servicio de custodia. ¿Cuál es el régimen jurídico que aplica a estas infraestructuras? Bueno, cuando se establece este nuevo reglamento, no se considera necesario hacer una regulación ad hoc para este tipo de infraestructuras. Entonces, lo que se aplica es la misma regulación financiera que hay en el mundo tradicional, que es MiFID y MiFIR, que son el reglamento y la directiva de mercado de instrumentos financieros, el reglamento de abuso de mercado, OMAR, CSDR, que es la normativa que aplica en el caso de la liquidación y de los depositarios centrales de valores, etcétera.
pero con la posibilidad de que las infraestructuras soliciten una serie de exenciones que están tasadas en el propio reglamento y que se permiten porque ciertas cosas son incompatibles con esta nueva tecnología. Además, el DLT Pilot Regime incluye una serie de normas propias. Se han establecido unos límites tanto a los instrumentos como a las propias infraestructuras, las exenciones que aparecen en el reglamento, cuál es el proceso de autorización, la duración de este reglamento, etcétera. Estas infraestructuras de mercado podrán obtener una autorización específica que permita unas exenciones a ciertos requisitos y siempre y cuando la exención esté justificada por el uso de la tecnología, se cumplan unas condiciones y se implementen medidas compensatorias en el caso que lo exija la autoridad competente. Y aparte, todas estas exenciones no se pueden extender a otro tipo de infraestructuras de mercado que operen estos operadores, sino solamente a esta. En el caso de que la infraestructura sea un sistema multilateral de negociación que tiene que ser operado por una ESI, es decir, una empresa de servicios de inversión o por una sociedad rectora, la normativa que se le va a exigir es MiFID II y MiFIR al completo, con una serie de exenciones, pero al completo. En el caso de que sea un sistema de liquidación que tiene que ser operado por un DCV, se le va a aplicar la normativa que le aplica tradicionalmente, CSDR, también con las exenciones que sean necesarias. Y en los casos en los que haya un sistema de negociación y liquidación, dependerá de quién esté operando esa infraestructura. Si lo está operando una ESI o una sociedad rectora, entonces se le aplicará de forma completa MiFID y MiFIR, que es la que le aplica, y CSDR con una serie de excepciones que sobre todo tienen que ver con la autorización del DCV, porque no son DCV. Y en el caso de que el sistema de negociación y liquidación lo opere un DCV, al contrario, se le aplica CSDR de forma completa y en MiFID II y MiFIR con una serie de excepciones que normalmente tienen que ver precisamente con la autorización de las ESIs. ¿Cuáles son los límites que establece el reglamento para poder operar en estas infraestructuras? Pues lo primero que hace es establecer unos límites por tipos de instrumentos financieros. No vamos a poder emitir ni negociar y liquidar todo tipo de instrumentos financieros. Solamente se van a poder negociar y liquidar acciones siempre y cuando la capitalización sea menor a 500 millones de euros. Es decir, este tipo de infraestructuras está pensado para la financiación de pequeñas y medianas empresas. En cuanto a bonos y demás deuda titulizada, recibos de depositario, instrumentos del mercado monetario, también se van a permitir, pero muy importante, se excluyen los instrumentos complejos porque se consideran difíciles de entender. Y el tamaño de la emisión no va a poder ser mayor a 1.000 millones de euros. Y luego también se permiten participaciones de ICES armonizadas, UCITS, con activos gestionados inferiores a 500 millones de euros. En este caso, al principio no se sabía exactamente si solamente se referían a ETFs o no, pero luego se ha aclarado que los fondos también se pueden negociar y las participaciones de los fondos de inversión se van a poder comprar y vender en este tipo de infraestructuras. Al mismo tiempo, se establece unos límites máximos para la propia infraestructura de mercado. Es decir, la infraestructura de mercado solamente podrá admitir 6.000 millones de euros en el momento de la admisión a negociación o registro inicial de un nuevo instrumento. Y si esa cifra alcanzase 9.000 millones de euros, porque, por ejemplo, por la volatilidad de precios que pueda subir, etcétera, tendrán que activar la estrategia de transición. Y esta estrategia de transición pasa por intentar bajar de esos 9.000 millones de euros y, si es necesario, en algún momento puede ser necesario el poder deslistar alguno de los valores que tienes. En cuanto a la liquidación de las operaciones, siempre va a ser entrega contra pago. Y esta podrá hacerse, según establece el reglamento, en principio con dinero del Banco Central, incluida su forma tokenizada. Problema: no hay CBDCs que estén emitidos y además no se espera que lo vayan a estar en un futuro próximo. Entonces, se permite también utilizar cuentas de banco comercial, incluida su forma tokenizada, y también e-money tokens de MiCA, que ya se están empezando a autorizar. Nosotros, por ejemplo, tenemos un par de proyectos que sí que están utilizando el de Membrane y el de Circle, que ya están autorizados. Aquí aparece el régimen de exenciones que se tasa en el reglamento por el uso de la tecnología. Las dos primeras
tienen que ver con los sistemas multilaterales de negociación y principalmente con este nuevo acceso directo de los minoristas a los mercados, es decir, sin intermediarios. El hecho de que tengan que acceder de forma directa, pues hace que ciertas cosas no sean necesarias o se tengan que cumplir de otra manera. Y siempre y cuando estos minoristas pues tengan un conocimiento adecuado, se les haya informado, tengan honorabilidad, no utilicen high frequency trading y una serie de condiciones. Y luego la otra tiene que ver con la comunicación de las operaciones. En el mercado tradicional son las empresas de servicios de inversión y los bancos los que tienen que comunicar ellos mismos las operaciones y de las personas jurídicas las estaba comunicando el mercado. ¿Qué pasa? Que ahora tenemos el acceso de personas físicas también y estas operaciones se van a tener que comunicar, por lo que se está modificando el reglamento de mercados de instrumentos financieros MiFIR para que admita que el operador reporte estas operaciones. En principio dábamos por sentado que esta exención, por ejemplo, se iba a pedir siempre, pero se está viendo que no se está solicitando de la forma que nosotros pensábamos. Asimismo, se va a incluir nueva información que tiene sentido por la tecnología. Es decir, información que nos va a dar, nos va a decir, pues por ejemplo, qué money token se está utilizando para liquidar, cuál es la red en la que se está operando la infraestructura, cuál es el modelo de gobernanza, etcétera. Y también nueva información sobre los datos de las personas físicas que hasta ahora no se estaban reportando. El resto de exenciones tienen que ver con sistemas de liquidación y tienen que ver, por ejemplo, esta tecnología hace que algunos de los requerimientos que CSDR, que es la legislación que regula la liquidación, no tengan sentido. En un mercado tradicional, por ejemplo, liquidas normalmente en D+2 y en estas nuevas infraestructuras liquidas casi a tiempo real, con lo que hay una serie de requisitos que se pide a un sistema de liquidación para proteger ciertas cosas que puedan ocurrir que aquí no tiene sentido, no van a pasar. Luego también son exenciones que tienen que ver, por ejemplo, con las cuentas de valores o anotaciones en cuenta, porque aquí no hay anotaciones en cuenta, luego no tiene sentido. Fallos en la liquidación, que como hemos explicado, tampoco van a suceder porque es prácticamente en el momento, se llama liquidación atómica. Con el temas de la externalización, con las entidades participantes y el hecho de que los minoristas en la liquidación también accedan directamente al mercado, con la firmeza. Se tiene que saber exactamente cuándo una operación ya es firme, tiene que estar claro, tiene que ser transparente, la liquidación de efectivo, que ya hemos dicho que tiene que ser con dinero de Banco Central, pero que también puede ser con dinero de banco comercial o money tokens, etcétera. Luego, ¿cuál es el proceso de autorización? Bueno, pues el proceso de autorización, primero ya hemos dicho que el régimen regulatorio son las mismas normas que se aplican en el mundo tradicional, pero con unas normas propias del DLT Pilot Regime, en cuanto a las exenciones, límites, etcétera. ¿Cuáles son las autoridades relevantes? Bueno, pues en primer lugar, la autoridad competente nacional. En este caso, por ejemplo, sería la CNMV la que tiene que declarar completo el expediente de una nueva infraestructura y hacer una evaluación en un máximo de 90 días desde la recepción de la solicitud formal. ¿Qué es lo que se está haciendo? Son infraestructuras muy complejas, con una tecnología nueva, que llevan mucho tiempo. Y entonces, si esperamos a recibir la solicitud formal y empezar a trabajar para ver si la infraestructura tiene todo o no, no vamos a llegar a los 90 días. Entonces se está trabajando antes y nosotros concretamente lo que estamos haciendo es que se han admitido 5 proyectos distintos en el sandbox y se están haciendo las pruebas al mismo tiempo de la mano de mercados, la Dirección General de Mercados, que es la que va a tener que dar la autorización a la infraestructura, de tal forma que estamos trabajando en paralelo. Y la verdad es que está siendo bastante beneficioso para ambas partes. Una vez que ya se tiene el expediente completo, este se envía a ESMA y entonces ESMA tiene que hacer un dictamen no vinculante en 30 días desde que recibe el expediente. Este dictamen ESMA se tiene que fijar sobre todo en las exenciones y en la idoneidad de la tecnología. Y también se hace consultas al resto de las autoridades competentes. Entonces, nosotros, CNMV, por ejemplo, está recibiendo las consultas que se hacen del resto de los países europeos. Y luego, en el caso en el que haya un sistema de liquidación, es decir, que tengamos un sistema de liquidación o un sistema de negociación y liquidación, también en 30 días el Eurosistema tiene que hacer un dictamen no vinculante.
Y este es sobre las características generales de la infraestructura. No dice exactamente en qué se tiene que fijar. ¿Quiénes son los que pueden solicitar una autorización para operar una infraestructura de mercado del DLT Pilot Regime? Bueno, pues o bien entidades ya autorizadas, que como hemos visto son agencias de valores, sociedades de valores, organismos rectores de mercado o los DCVs, o bien se pide una autorización ad hoc para este tipo de infraestructuras. ¿Y cuál es la situación que tenemos actualmente en Europa? Bueno, pues actualmente tenemos autorizados un sistema multilateral de negociación en Alemania, un sistema de liquidación del DCV de Praga y luego dos sistemas de negociación y liquidación, uno en Alemania y otro en Lituania. Y asimismo hay un sistema de negociación y liquidación francés que ya ha obtenido el informe favorable de ESMA y está esperando la autorización final por parte de Francia. En España, de los 5 proyectos que tenemos en el sandbox, hay sobre todo 2 que están ya muy avanzados y que ya se va a mandar a ESMA el expediente. El primero es Securitas y el otro es STX, que está operado por Bit2Me. Se espera que alguno de ellos pueda estar aprobado a finales de año y a ver si el otro puede estar aprobado para principios del año que viene. Y luego, en cuanto a cuál es la cronología, hemos dicho que el reglamento está en vigor desde el 24 de marzo de 2023. Entonces, la idea era que iba a estar como en vigor durante 6 años. A los 3 años, es decir, el 24 de marzo de 2026, ESMA tenía que hacer una evaluación y hacer un informe que pasaría a la Comisión Europea y luego al Parlamento con una serie de medidas a adoptar. ¿Qué es lo que podía pasar en esos 3 años? Bueno, pues la Comisión podía decidir prorrogar por otro periodo hasta un máximo de 3 años y llegaríamos al 24 de marzo de 2029. Podría ampliar a otros tipos de instrumentos financieros porque hemos visto que está muy limitado, solamente las acciones, los bonos, las participaciones de fondos. Podría modificar ciertas cosas del reglamento, hacer permanente las medidas mediante las oportunas modificaciones en la normativa tradicional, porque la idea no es que haya 2 infraestructuras distintas, sino que esté todo integrado, o finalizar junto con todas las autorizaciones. ¿Qué es lo que pasa? Son infraestructuras muy complejas, muy caras. Entonces, muchos de los operadores de estas infraestructuras tenían miedo porque si luego se dejaban de utilizar y se quitaban las autorizaciones, se había perdido mucho tiempo, mucho recurso y mucho dinero. Entonces, actualmente, como hay muy pocas infraestructuras autorizadas y prácticamente no han operado, todavía no se puede hacer un informe en el que sacar unas conclusiones concretas. Pero sí que hay una carta de la Comisión que ha dicho calma al mercado y que en principio la idea es alargarlo y además está mirando si ampliar los instrumentos financieros o ampliar los límites de los que ya hay, etcétera. Con lo que de momento se va a seguir trabajando y vamos a ir viendo cuáles son los resultados de estas nuevas infraestructuras. Y por mi parte, nada más, muchas gracias por la atención.